Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Timoteo y Tito. Timoteo era hijo de padre pagano y madre judeocristiana, por nombre Eunice de Listra, Asia Menor. Conoce a Pablo en Iconio y llega a ser su constante compañero desde su segundo viaje apostólico. Por su ayuda en la ardua labor misional, fue muy apreciado por el apóstol. La tradición hace de él el primer obispo de Efes. Tito, que era de origen pagano, acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Pablo lo envió a pastorear la comunidad de Corinto, cosa que hizo por algunos años y luego siguió viajando. La tradición señala que murió siendo obispo de Creta. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Pedimos que así también nosotros podamos predicar, anunciar la gracia de Dios que hemos recibido en nuestra vida. Ay de mí si no evangelizara. Estos son discípulos de San Pablo. Al iniciar, queridos amigos, nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste dignos seguidores de San Pablo a tus santos obispos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión amarte y servirte en nuestros prójimos, para que podamos llegar al cielo, nuestra patria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente, de día y de noche, en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy muy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor. Toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa, en las ciudades donde encuentren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este evangelio. Aquí entonces el Señor, que vuelve a designar 72, dice que tienen que ir a predicar. ¿De dónde viene este 72? 6, ¿verdad? Por 12, multiplicado da 72. ¿Pero qué quiere decir el 6 y el 12? El 12 quiere decir lo universal, enteroetea. Ñane no hay una peña de yara enteroetea, quiere decir las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, todos somos llamados por Dios para evangelizar. Ay de mí si no evangelizara a de San Pablo. Y el número 6 quiere decir, queridos amigos, limitación. El día en que el hombre es creado es el sexto día, el número 6, para decir que somos Adán, somos Adamá. Somos limitados. Ñandenda hay dioses. El número 7, el número perfecto, ¿verdad? 3 y 4, 7, el número perfecto. Todo perfecto, el número 7. Pero el número 6, queridos amigos, quiere decir simplemente la limitación del hombre. Entonces, somos enviados todos, 12, todos somos enviados, pero con nuestras limitaciones. Ya hasta en Aupebe, lleva, ya Mozarambí, Ayecuarcá, Enteroetea, Bemaella, Papeñan de Yara, Ñandera de Jumba, Eva la Evangelio, Moto, Balayaguataba, nada, ¿verdad? Pero así como somos, queridos amigos, nadie se puede rehusar. Dicatú y entonces la ñañemo moireten allá, Eveñan de Xianga, y con Dicatú Moai Xianga, y con no, todos llamados, queridos amigos. Y entonces los envió, ahora dice que los envía de dos en dos, para que lo precedieran. El 2 siempre significa la comunidad. Quiere decir que Yandenda Yahai Cuatijaño y ya lleva. Esto, queridos amigos, es muy importante porque la iglesia es esencial y fundamental. Por eso es que todo lo sectario, todo aquello que se separa de, queridos amigos, del tronco, justamente lo único que causa es problemas a la comunidad. Siempre, siempre vea. Hoy ve igual vea vender hoga vejena lleva. Berecó, por ejemplo, la vende familia, Berecó 5, 6, 7, 8, 9, 10, Berecó a 12 y me embuga lleva. Japeteín te lo oye separar. Te amo, coño separar. Ya hay de la ovejita negra dentro de la familia. Sarambí o crea la familia, ¿ves? Sarambí, la hija, la itúa. Yo incluso conozco mucho, ¿verdad? Que se fue a otra religión, o oñevo pastor. A pesar de que ellos creo que eran 8 o 9 allá. Cada vez que nos reuní, ahí la domingo, los carujanguan la hice, tú indicaste y reuní, porque una bebé sarambío, oye, porque pea que amando usted y yo, peando usted y yo, amo, pea, o güerula sarambí, viste, se dan cuenta, queridos amigos, todo lo que es sectario, todo lo que es separarnos, todo lo que es división, entonces trae mayor división. Y ¿por qué eso, queridos amigos? Porque entra un fanatismo total dentro del corazón. Y quiere decir que no estamos solucionando los problemas interiores. En realidad, con lo que hay que solucionar el problema. Eso es huir y buscar, porque la conciencia, queridos amigos, siempre permanece intacta, ¿entienden? La conciencia siempre te va a decir y te va a reclamar ante el verdadero problema. Ante el cual por ahí no va a hablar de problema. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Por eso es que aquí dice, los envió de dos en dos.
Ay, porque sea hasta se señor, hasta a predicar, esta la sea a votar. No, es la comunidad que cuida verdaderamente ese evangelio y es la comunidad la que nos acompaña, queridos amigos, para la evangelización. Y recuerden que la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos, entonces hay que entusiasmarse, todos tenemos que sentirnos. Enteroetea, entonces ya hay personas enteroetea, ya pon a veñan de yara de para hacer ese camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que sienta la presencia del Espíritu Santo y renueve la fe en todos los fieles, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en el compromiso de renovar la sociedad, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos en la fiesta de los obispos Timoteo y Tito, para que nos obtengan tu perdón y glorifiquen así tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso,
Con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Reanimados por este sacramento, te pedimos, Señor, que a ejemplo de los obispos Timoteo y Tito, nos esforcemos en dar testimonio de la fe que ellos tuvieron y en llevar a la práctica sus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos
a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.